Recuerda que todo don perfecto y dádiva que pueda tener el hombre proviene de Dios, y que tú no necesitas estar con los importantes para ser visto. Lo único que tú necesitas es estar en su presencia, porque su presencia hará que cuando llegue tu tiempo de promoción, tú no tengas que presentarte, ellos te mandan a buscar. Alguien tiene que adorar a Dios. Y la gente a veces te dice de que pégate de tal profeta y vete a tal movimiento, que ahí está la gente que Dios está usando, ahí está la gente de renombre. Yo no necesito estar pegada de un hombre, porque el que lo ungió a él, porque el que lo ungió a él, dile: no suelte tus asignados para ir detrás de los mencionados. Yo lo voy a repetir: no sueltes tu asignado para ir detrás de los mencionados. A veces ignoras el mensaje de tu pastor, de tu pastora, porque no es famoso. Alguien tiene que adorar a Dios, pero es el que te conoce los demonios. Pero es el alguien tiene que adorar. ¡Ay, Shama y Andakima! Dile: quédate con tu asignado, porque el asignado no siempre te va a dar besitos, pero va a pelear por tu destino. Ay, Dios mío, déjeme predicar. Dios mío, ¿qué es esto? Dígame qué tiempo tengo. Yo creo que... Y si tenía un tiempo, ya empezó a correr, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios. Yo creo que aquí todo el mundo me conoce, ¿verdad? O ha escuchado mi nombre. Soy hermana Patricia Bonelli, la ciudad de La Romana. Pertenezco a la iglesia Asamblea de Dios La Paz. Mis pastores, Néstor y Margarita Benítez. Si usted le pregunta, ellos sabrán que yo estoy aquí. Sí, porque, ay, Dios mío, hay gente que madura tanto que ya no anda con cobertura. No es que tú pidas permiso, pero por lo menos informa. Pero vamos a predicar, señores. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 9, verso 3. Cuando usted lo tenga, me confirma con un amén poderoso. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. En el viaje sucedió que al acercarse Pablo a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía, esta es la NBI: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor?, preguntó. Y el Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que has de hacer. El mismo libro de Hechos, capítulo 2, gloria a Dios, capítulo 1, perdón, el versículo 3. Después de padecer la muerte, se presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos,
les ordenó, diga conmigo, les ordenó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran en la promesa del Padre, del cual les había hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Dele la mano a la persona, ¿verdad?, que usted tiene a la par suya y compártale el tema de esta madrugada. Dígale: lo que provoca un encuentro. Vamos, repítale, dígale: lo que provoca un encuentro. Y yo quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, unos minutos, trazar esta palabra que el Señor puso en mi corazón, compartir con todos ustedes. Y antes de entrar en algunas características o principios que quiero establecer de parte del Señor en esta noche, quiero que vayamos poniéndonos en contexto y quiero definir lo que es un encuentro. Un encuentro es el acto de coincidir, diga conmigo, coincidir en un punto específico con algo o con alguien. Es chocar con alguien o con algo. Muchas veces también hace referencia a reunirse o a entrevistarse con una persona en un momento específico. Pero me gustó otra definición desde otro ámbito, contexto de encuentro, y hace referencia a una pelea o confrontación. Y me quiero quedar con la última connotación. Hablar de un encuentro es hablar también de confrontación. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, se ha topado con alguien, o usted mismo ha sido esa persona que ha evitado ciertos encuentros, que ha evitado ciertas reuniones. Hay gente que dice: yo prefiero hacer silencio, yo prefiero dejar todo eso ahí. Pero no es porque realmente se ha olvidado de lo que pasó, o porque no le afecte o no le moleste lo que pasó, sino que tiene temor o no quiere ser confrontado o enfrentado. Así es que mucha gente evita encuentros porque no quiere escuchar cosas que la otra parte le tiene que decir. Todos hemos experimentado en algún momento, hemos entrado en la necesidad, en la carencia de entrar o de tener un encuentro. Y aunque todos lo necesitamos, no todos estamos listos para lo que esto implica. Por eso hay gente que vive obviando, ignorando encuentros, porque aunque todos los necesitamos, no todos estamos listos para lo que esto implica. Por ejemplo, los que se enamoran por las redes sociales, y quizás el chico o la chica vio una foto de Instagram, y usted sabe que aparte de los filtros que uno se pone, hay muchísimas aplicaciones que usted se pone perfecta, muñeca, una Barbie. Usted se hace una lipo sin dinero, alguien alaba, y todas las partes parecen ser perfectas, pero cuando viene la realidad, quítame los lentes que así yo no veo a nadie. Cuando viene la realidad, que dice el chico: hemos estado hablando por varios días, sierva, y me gusta que usted es una mujer de Dios, usted se ve poderosa, esos outfits que usted se pone, una cosa, pero ahora yo necesito que nos veamos físicamente. Diga conmigo: entró la batalla. Entró la batalla. ¿Usted sabe por qué? Porque en el encuentro no hay filtros. Porque en el encuentro ese hombre va a empezar a ver las imperfecciones de mi piel. Alguien tiene que adorar a Dios. Ya yo no puedo meter el video ni la foto en CapCut. En el encuentro, ay Dios mío, yo quedo totalmente descubierta. Y eso mismo pasa con creyentes.
Eso mismo pasa con una parte de la iglesia que le gustan las adoraciones, que se siente bien cuando se le da una palabra, que cuando escuchan el reel de Instagram son atraídos, que ay, yo siento a Dios, que cuando escuchan usted sabe que hay adoraciones que son emocionales, no espirituales. Usted sabe que hay canciones que te paran los pelos, pero no te confrontan ni te transforman. Entonces hay gente que está escuchando palabras proféticas de una voz humanizada, amoldándote a lo que tú quieres escuchar. Alguien tiene que adorar a Dios. Pero hay otros que escuchan su... Mire, yo quiero que usted sepa que intimidad con Dios no es pasar el día escuchando canciones. Siento la gente seria aquí. Porque yo conozco gente que no conoce a Dios y ellos se pasan el día escuchando canciones. Y para usted no es un secreto que usted puede ver un concierto de su artista que a usted le gusta. Yo no voy a mencionar, pero usted sabe que no conoce a Dios. Y usted ve que las mujeres se tiran al piso, varón, y es una cosa, y le da como un tongoleo medio raro, y hasta lloran, se le paran los vellos. Y esa gente no tiene el Espíritu de Dios. Porque una cosa es que mis emociones se muevan por la letra que tú estás diciendo, que combina con lo que yo estoy pasando. Y otra, ay, yo siento a Dios. Y otra cosa es que la palabra viva de Dios, que es como un espejo ante mi pecado, confronte mi realidad espiritual. Y la iglesia de hoy tiene el síndrome cibernético arriba. De la gente que tiene relación por internet, pero no tiene encuentro. De la gente, aleluya al Señor, que le gusta mucho cómo se ven las cosas y aprecian las formas, pero desconocen el fondo. Pero hoy más que nunca necesitamos entender que nosotros, yo no sé si usted ha analizado, y lo voy a invitar a que lo haga hoy si no lo ha hecho. Si usted ha analizado el camino que está tomando la iglesia que dice seguir a Cristo. Porque hay una iglesia que habla de Cristo sin vivir como Él. Hay una iglesia que tiene una liturgia religiosa, pero no una relación con el Cristo de la Biblia. Alguien tiene que adorar a Dios. ¿Y sabes qué? Dicho esto, entonces nosotros necesitamos identificar que es necesario un encuentro. Dile al que está a tu lado, es necesario un encuentro. La vida del ser humano depende de ese encuentro, pero no un encuentro con la persona que a ti te agrada, con tu socio, con el gestor del negocio, con el asesor financiero. Porque cuando tú tienes encuentros y reuniones personales con hombres imperfectos, puede ser que lo que tú muestres no llene sus expectativas y él te diga simplemente el negocio no va. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con el Dios de la Biblia, cuando nosotros tenemos un encuentro con aquel que dice, no importa la condición en cómo tú estés, ay, ay, ay. Cuando tú tienes un encuentro con aquel que te va a confrontar, porque es que Dios tiene una particularidad, y es que Él te recibe como te encuentra, pero no te deja como te encontró. Ay, yo lo voy a repetir. Dile a la que está a tu lado, no importa, entra como sea, ven como sea, no importa cómo estés. ¿Sabe? Nosotros necesitamos ese encuentro con Jesús. Y ese encuentro
Es la experiencia más maravillosa que cualquier persona puede tener, porque conocer a Jesús nos saca de la perdición a la salvación, de una vida limitada a tener una vida eterna. Tener un encuentro con Jesús nos hace libre. Tener un encuentro con Jesús nos permite restaurar nuestra relación con el Padre y vivir una vida de plenitud. Y la palabra que nosotros leímos nos enseña o nos muestra un hombre en la Biblia que tuvo que pasar por un proceso de transformación, pero su vida no cambió hasta que no tuvo un encuentro con Dios. Y hablamos de Saulo, porque antes de que su nombre fuera transicionado y cambiado, porque una de las cosas que hace el encuentro con Jesús es que nos cambia el nombre. Mira al que está a tu lado y dile: hay gente que te está buscando con una identidad pasada y no te encuentra, porque ya tú no vives allí, porque ya tú no eres esa, porque ya tú no eres ese. La Biblia dice que antes de Pablo encontrarse con el Señor, y yo sé que usted sabe eso, era Saulo. Y Saulo era conocido como un perseguidor de la iglesia. Saulo era un doctor en la ley, conocedor de la ley. Pablo no era un indocumentado y tenía un celo religioso. Y su trabajo era perseguir, asolar y atacar a la iglesia. Diga conmigo: hasta que se encontró con Jesús. Porque no hay nadie tan duro que no se ablande cuando se topa con Cristo. Tú quieres ver un hombre rendido, postrado y quebrantado, que la luz de Cristo salga a su encuentro y le resplandezca. Y la Biblia dice en Hechos, a partir del versículo 3 que leímos, que yendo por el camino, aconteció que cuando estaba cerca de Damasco, repentinamente, mira, yo vine a decirte que esta vigilia fue orquestada desde el corazón de Dios para romper cosas, no solamente en ti, sino también en tu casa, en tu generación, en tu empresa, en tu trabajo, en tus hijos. Y hay gente que ha estado siendo duro, pero dale un codazo al que está a tu lado y dile: de repente se le aparecerá la luz. Yo vine a decirte que por ese esposo que tú has orado, Jehová se le va a revelar camino a Damasco. Yo vine a decirte que por ese hijo que todavía no le sirve a Cristo, pero que Dios dijo que él es profeta. Yo vine a decirte que ese muchacho que salió de tu vientre, dile a la que está a tu lado, es propósito que yo cargo. Es propósito que... Repentinamente. Wow. Hay gente que de repente verá a los Saulos de su alrededor tener un encuentro. El Señor dice: yo sé que Él te ha perseguido. Yo sé que Él no cree que tú eres evangélica. Yo siento a Dios, ama. Yo sé que Él ha juzgado tu fe, que contiende contigo por cosas y que por la Biblia. Pero de repente, usted sabe que hay gente que lee la Biblia para perseguirte. Yo estudié en el seminario de las Asambleas de Dios, y luego de esto estaba haciendo una maestría, señores. Y mi sorpresa fue, pastora, que en esa maestría, profeta, me encontré con gente que no es cristiana.
me encontré que estaban estudiando gente que no sirve a Dios. Y eso me mandó un mensaje. Y el mensaje que me mandó eso fue que hay gente que va a aprender de lo que tú dices para confrontarte en su realidad. Pero a ellos, te tengo un secreto, no se le ha revelado la verdad que tú conoces. Porque la realidad de ellos es información, pero la verdad tuya, la verdad, ay, Shabakaya, la verdad tuya, tu verdad es el logo encarnado que se reveló. Dile a la que está a tu lado, no te intimides por gente que tiene información pero no tiene convicción. Gente que está bien estudiado pero no está espiritualizado. Yo siento la gloria de Dios aquí. Me voy. La Biblia dice que repentinamente le rodeó, wow, Dios mío, un resplandor de luz. Y yo sé que usted dirá que yo estoy predicando con la profeta. Sí, yo estoy predicando contigo hoy, porque hay gente que tiene que desatar la palabra. Dice que de repente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. ¿A quién? A Saulo, al perseguidor, al que le hacía la guerra a la iglesia. Y yo vengo a decirle a una mujer que ha querido explicarle al esposo lo que él no entiende, que ha querido aconsejar al hijo que no ha comprendido tu nivel espiritual. Yo vengo a decirte, suéltale la luz atrás. No, yo no sé. ¿Y cuál luz usted me está hablando? Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas. Y yo te estoy diciendo que si tú viniste a Él, yo te voy a decir una cosa. Cuando llega la luz, ¿te alumbra solo a ti o tú puedes ver todo lo que está en casa? ¿Tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Eso quiere decir que la luz de Cristo que empieza a reposar sobre alguien que tuvo un encuentro, y aunque sea el chipazo, le va a llegar al que está al lado. Y la Biblia dice que a ese asolador, parece que los clasistas espirituales no tienen relación con el Dios de la Biblia. ¿Cómo así? Sí, porque hay gente que predica, que abraza, dependiendo. Hay gente que da la palabra, dependiendo a quién sea. Hay gente que cree en la restauración, dependiendo quién fue el que pecó. Pero la Biblia dice que Saulo, siendo un perseguidor, se le reveló Cristo y cayó en tierra. Y cuando cae en tierra, escuchó una voz que le dijo: wow, ¿por qué me persigues? Diga conmigo: encuentro determinante. Y le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús. E inmediatamente empezó la transición de Saulo a Pablo. Y ya el Saulo perseguidor empieza a escuchar instrucción de Dios. Wow. Porque Dios no tiene que ver con mi condición.
Él simplemente quiere que yo entienda que hay acceso cuando Él tiene propósito para con mi vida y para con tu vida. Y dice la Biblia que cuando Él cayó allí, ¿sabes qué pasó? Quedó ciego. Porque todo el que tiene un encuentro con Dios tendrá una evidencia. No por lo que dice, sino por lo que revela, por lo que manifiesta. Es imposible que hayamos tenido un encuentro con Él y no se note. Así es que Pablo, para cambiar su vida, Dios le dice: tú vas a entrar a la calle que se llama derecha. Y para ir ya resumiendo, allí Dios había asignado al hombre de Dios que iba a hacer que él pudiera recobrar la vista. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Que más adelante, cuando Dios escoge a Pablo, luego de ese encuentro, le dice: yo te voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi causa. Le está hablando a Pablo, que era del grupo de los celotes, y los celotes eran de los grupos más violentos de la época. Los celotes eran aquellos que tenían batalla y contradicciones con los romanos, porque querían que ellos se mantuvieran en su religiosidad. Y no solamente Pablo, si buscamos en la Biblia, vamos a encontrar que también los discípulos tuvieron que sacrificarse. Porque luego de un encuentro con Dios hay un sacrificio que tú y yo tenemos que hacer. Por eso quise poner como tema esta palabra: lo que provoca el encuentro. Los discípulos tuvieron que soltar muchas cosas para poder seguir a Jesús. Y yo quiero en esta noche dejarte solamente tres características que nosotros necesitamos para tener o para demostrar que hemos tenido un encuentro genuino con el Señor. Número uno, cuando usted y yo hemos tenido un encuentro con Dios, la primera característica es la rendición. Dile al que está a tu lado: tienes que rendirte. Pablo se cayó como muerto. Hubo un impacto tan fuerte en el encuentro que tuvo con el Señor que se cayó. En otras palabras, rindió total y absolutamente su voluntad. Y haciendo una comparación o un paralelo con esto, me parece que fue lo mismo que el Señor le habla a los discípulos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo que en una ocasión Jesús está hablando con los discípulos. Y dice la palabra del Señor que Jesús, luego de que le enseña a la multitud, dice que llamó a sus discípulos y a la multitud y le dijo lo siguiente. Usted sabe que cuando Jesús pasaba, la gente iba por los panes, por los peces, porque querían ser sanados, porque querían ser liberados. Pero una vez Jesús ya había captado la atención de ellos, dice la palabra del Señor que Él llama a los discípulos y a los que estaban ahí y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y la rendición es sinónimo de negarnos a nosotros mismos. Porque luego que yo tengo un encuentro con Dios, para que este encuentro permanezca vigente, yo necesito soltar. Diga conmigo: soltar. Yo necesito soltar todo lo que impide mi conexión con Él. Cuando navegamos por el ministerio de Jesús, vemos cómo Él le hizo varias invitaciones a los discípulos para que lo siguieran. Y es impresionante ver cómo cada uno tuvo que soltar cosas para asumir el llamado de Dios. Algunos tuvieron que soltar sus trabajos. Ay, esto se va a poner serio. Algunos tuvieron que soltar sus profesiones. Porque vuelvo y repito, cuando Dios te llama, Él te llama tal y como estás, pero no te deja igual. Y ellos tuvieron que negarse a ellos mismos. Jesús
En Marcos le dice a los discípulos: vengan en pos de mí y yo los haré. A los pescadores que él había llamado, que era su tarea ordinaria y natural, él le dice: vengan conmigo, que ahora yo los voy a hacer pescadores de hombres. En Lucas, Jesús sigue y llama a Mateo y le dice que él ya no podía permanecer como un cobrador de impuestos. Algunos tuvieron que soltar sus riquezas, otros tuvieron que soltar sus ganados, otros tuvieron que dejar su familia. Pero esta predicadora se está volviendo loca. Ella me está diciendo a mí que yo tengo que dejar mi trabajo. Ella está diciendo que cuando yo tengo un encuentro con Dios, yo tengo que renunciar a mi profesión. Dile a la que está a tu lado: yo no te estoy diciendo eso. Yo no estoy hablando solamente de cosas físicas o literales, porque cada quien tiene un llamado distinto, cada quien tiene un llamado diferente. Pero usted sabrá qué es lo que Dios quiere que usted suelte. Negarse a sí mismo hace referencia no a renunciar a tu vida del todo, ni a tus sueños, ni a nada de lo que tú quieras hacer, dependiendo de la exigencia de Dios en tu vida. Sino, ¿sabe lo que implica negarse a sí mismo? Es reconocer que ya yo no soy dueño de mí. Es incluir al que me encontró en mis planes. Y no incluirlo cuando yo tengo el programa hecho, sino invitarlo antes de hacer el programa. Negarme a mí mismo es saber que usted no tiene autonomía sobre usted. Es saber que aunque usted sea adulto, que aunque usted tenga una cédula, una vez usted tuvo un encuentro con Dios, ya no depende de lo que usted quiera hacer, sino lo que el cielo le dicta para hacer, sino lo que el cielo señaló que usted tiene que hacer. Como así, predicadora? El apóstol lo confirmó. Para los que dicen: yo hago lo que quiero, yo hago lo que entiendo. Ay, la pastora lo dice muy fácil desde su posición. La profeta lo predica muy bien. Usted no sabe lo que uno deja para estar aquí. Usted no sabe lo que se sacrifica para estar aquí. Usted no sabe. Usted no tiene idea. Pero quiero que sepa, eso no es correcto, pero hágale así al que está a su lado por hoy, nada más señálalo y dile: eso es mentira, que tú haces lo que tú quieras. El apóstol le dijo a los corintios en el capítulo 6, versículo 9, le dijo: y que ustedes no son de ustedes porque haber sido comprados por precio. Ustedes no se pertenecen porque fueron comprados por precio, a precio de sangre. Y esa sangre que tú usas para cubrirte es la misma sangre que tú debes dejar que te gobierne. Pues la gente dice: me cubro con la sangre de Cristo, pero no dicen: me someto a su sacrificio. Porque él dijo: puesto que yo padecí en la carne, ustedes tienen que armarse del mismo pensamiento. Y el que quiera hacer uso de la vida de Cristo también tendrá que morirse con él. Yo me voy ya, yo me voy. No hay encuentro efectivo sin negación. Así es que negarse a sí mismo es involucrar a Cristo en todas mis decisiones. Y una vez yo lo involucro, aceptar su voluntad. Negarte a sí mismo es ver tus sueños desde el espejo del propósito de Dios. Y si tus sueños no convergen con el propósito, decirle al Señor:
está duro beberse esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque los que tuvieron un encuentro con Él prefieren estar en la nada pero con su compañía, que tenerlo todo y no contar con su respaldo. ¿Cómo así, predicadora? Israel en el desierto, ellos conocían al Dios que lo había sacado con mano poderosa. Ellos sabían el Dios que había escogido a Moisés para que lo librara. Ellos sabían el Dios que había permitido las 10 plagas en Egipto para que ellos reconocieran que Él era Dios. Pero ¿sabes qué? En una ocasión, cuando ellos se desviaron, Dios le había dado una palabra de tierra prometida, pero el pecado era tan grande y la desviación de los hijos de Israel, que llegó un momento que Dios habla con Moisés y le dice: mira, ustedes van a entrar a una tierra buena que fluye leche y miel, pero saben una cosa, es que mi ángel irá delante de ustedes y yo no me presentaré. Cuando Israel escuchó ese asunto, no le gustó ese tema. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos estaban conscientes que Dios había dado una promesa y Dios la iba a cumplir, porque Él es fiel a su palabra. Pero ellos sabían que no tenía sentido entrar a la tierra sin aquel que le prometió que se la daría. Así que no se impresione por gente que está viendo cumplimiento de promesa, porque a veces hay gente en la que Dios ya está cumpliendo, pero en el camino al cumplimiento ellos se alejaron de quien lo introdujo en la tierra. Aleluya. Número 2, y voy aterrizando, solamente son 3. Cuando yo tengo un encuentro genuino con el Señor, yo rindo mi voluntad. Y no sé si compartí esto la otra vez que estuve acá. Y yo no le estoy diciendo esto porque se escucha bonito, y no le estoy diciendo esto porque lo he visto de otros, sino porque yo he tenido que rendirla muchas veces. Yo he tenido que rendirla para entender que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo tenía planes, tenía proyectos, tenía cosas muy bonitas que yo quería lograr, porque hay cosas que son buenas pero no están conectadas a tu propósito. Aleluya. Y cuando yo tenía todo mi cuadro, entro a la universidad, tengo ya todo lo que voy a hacer, la profesional que voy a hacer y todo el tema, y Dios me sale al encuentro y me dice: yo he permitido que tú hagas todo esto, pero yo no te escogí solamente para eso. Ahora tú tienes que tomar la decisión. ¿Tú quieres vivir tu sueño o quieres cumplir mi propósito? Y no hay forma de tú poder cumplir con el propósito de Dios cargando con tus sueños personales, porque si esos sueños personales no están conectados en su diseño, tendrás que rendirlo delante de Él. Porque el hombre puede alcanzar muchas cosas, pero si no conecta con su propósito, solamente va a existir, pero no vivirá en paz. Porque el hombre solamente logra vivir eficazmente cuando choca con su propósito. Dale un aplauso al Señor. Número 2. Para mantener el encuentro genuino con Dios necesitamos morirnos. Dile al que está a tu lado: muérete. 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 ¿Sabes qué? El Señor le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Pero tú sabes que Él le sigue diciendo: niéguese a sí mismo, pero no solamente niéguese, tome su cruz. Hay un significado poderoso en esto, y yo lo voy a resumir. Es un contexto un poquito largo, pero lo voy a resumir. Cuando Jesús le dice: tome su cruz, lo está mandando literalmente a morirse. Porque la negación en una gente viva es temporal. Porque hay una batalla constante con nuestra carne, y llegará un momento que si yo me niego pero no me muero, voy a rendir mi voluntad, y no a Dios sino a mi carne. El apóstol dijo que la carne y el espíritu tenían una lucha viva, constante.
Y solamente va a prevalecer aquella a la que tú más alimentes, a la que tú le des espacio. Entonces, por eso Jesús dice: niéguense a ustedes mismos y tomen su cruz. ¿Y qué está diciendo Jesús cuando le dice a los discípulos y a la multitud que estaba ahí: tomen su cruz? Quiero que ustedes sepan que la cruz no era cualquier cosa. La cruz tenía un simbolismo, una representación especial para los romanos. Los romanos utilizaban la cruz como un elemento de muerte, de crucifixión. La cruz era lo que simbolizaba la muerte de un esclavo. Era lo que simbolizaba la muerte de aquel que había sido elegido para ir a ser ejecutado. Entonces la cruz era la forma favorita de los romanos de ejecutar a los grandes criminales. Entonces su objetivo con la cruz para los romanos era causar la tortura más fuerte en esa persona, que sintiera tanto dolor hasta que muriera. Así es que Jesús entendía que ellos iban a entender perfectamente lo que él le estaba diciendo. Cuando Jesús le dice: tomen su cruz, le está diciendo: la cruz implicaba, tomar la cruz implicaba humillación y sufrimiento, pero no era empujado, tenía que ser voluntario. Dile al que está a tu lado: voluntario. Y los que han visto la película de Jesús, de la muerte de Jesús, usted se da cuenta que él iba todo el camino, él llevando su madero. Y cuando se tambaleaba y que le dolía, según la simulación de la película, él volvía y la cargaba. Porque no era impuesto, era voluntario. Por eso él dice: a mí no me quitaron la vida, es que yo la acepté. Es que yo la cedí. Así como el romano, que es criminal, genuinamente y de manera voluntaria decide: llévenme a ser ejecutado. Así mismo tiene que ser el creyente que tuvo un encuentro con Cristo, decirle: esta carne no me sirve, yo necesito morir. La cruz simbolizaba humillación y sufrimiento, pero ahora en el siglo presente la gente entiende que la cruz de Cristo es ¿cómo es? Brilloteo y vitilleo, vitrineo. Ahora la gente cree que la cruz de Cristo es: llegué hoy y me posicionaron mañana. La pastora decía algo poderoso ahorita y yo me gozaba. Ella decía: cuando yo vine a Cristo, cuando yo estaba en el mundo, las cosas yo las resolvía tal vez por mi capacidad, por lo que yo había logrado ahí. Pero cuando yo llegué aquí, ay, cuando ella tomó la cruz la humilló, la cruz la confrontó y la cruz le enseñó que aquí no se trata de lo que yo pueda conseguir en mi carne, sino de la revelación del propósito que yo necesito. ¿Y sabe qué pasó? Que la cruz tampoco se trata de ceremonias religiosas, venir a la iglesia, asistir a los congresos, y eso está muy bien. De hecho, usted sabe una cosa: hay gente que hace todo eso y no ha tomado su cruz, porque la misma iglesia hacen guerra. Vienen a la iglesia y hacen guerra. ¿Cómo hacen guerra, predicadora? Bueno, los adoradores están ahí adorando a Dios y ellos están como que el culto no es con ellos. Esa gente no ha tomado su cruz. Esa gente que son sensibles, esa gente que de cualquier cosa dicen: me voy. Esa gente que si no los saludan ya, de que quieren una reunión con los pastores, con los líderes, con los diáconos y con todo el mundo. Esa gente que si ya, de que no lo pusieron de que en el grupo para la actividad, ya ellos quieren de una vez de que retirarse. Mírame el favor, usted es hijo, y el que sabe que es hijo no tienen que llamarlo ni invitarlo. Yo me acerco a la casa, yo abro la puerta y yo me hago
Termino. Tomar la cruz de Cristo no se trata de tradiciones, de ayunar, hacer la zapata los 40 días, de estar en la vigilia. No. No es solamente danzar, hablar en lenguas. Tomar la cruz de Cristo es saber que todo el que oyó a Jesús hablar de cruz, antes de tomarla, sabía, oiga lo que Jesús le estaba diciendo. Sabía que tomar la cruz era un viaje de ida, pero no de regreso. Al menos no regresaría de igual forma, porque él sabía que iba a ser ¿qué? Ejecutado. Y los que toman la cruz, cuando regresan, cuando se muestran a la gente que el Señor les asigna, no vuelven siendo igual. Le cambia el aspecto y le cambia la identidad. Eso pasó con Pablo. Antes de ser Pablo era Saulo, y cuando se encuentra con Dios le cambia el nombre y le dice: ya tú no eres un perseguidor, ahora tú eres Pablo. ¿Y qué es Pablo? Una pequeña piedra o un pequeño. Dios le estaba diciendo: tú te creías grande, ahora yo te hago pequeño para que el grande se exhiba a través de ti. Pero el mismo Jesús fue tan transformado luego de tomar tu cruz, mi amor, que cuando Él resucita, ¿sabe una cosa? Habían discípulos que no lo identificaron. Como evidencia que aquel que toma su cruz y decide morirse, nunca regresa siendo la misma persona. Pablo dijo, para confirmar esto, en Gálatas capítulo 2, 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y sabes qué pasó con Pablo? Y aquí aterrizo. Que luego que tuvo el encuentro y murió, diga conmigo, ay. Cuando tuvo el encuentro y murió a sí mismo y le devolvieron la vista, entonces le entregaron llamado. Porque se convirtió en el predicador más ferviente del evangelio, llevando el mensaje de Cristo, usted lo sabe, a todos los rincones de la tierra. Y el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, en su mayoría tiene las redacciones de Pablo, el que no escatimó lugar ni espacio para hablar del Dios que él se había encontrado, el que en los momentos más difíciles de su vida no cerró su boca ante exponer la palabra que lo había hecho libre. Porque el que tiene encuentro no se devuelve, aunque le duela, aunque sea encarcelado, aunque sufra, aunque tenga que llorar, aunque hayan días de impotencia. El encuentro con Dios le da firmeza. Por eso el salmista dijo: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, porque Él es la gloria de sus hijos y Él es el que levanta su cabeza. Él dijo: niéguense a ustedes mismos, tomen su cruz y síganme. Y este es el último punto. Seguir a Cristo, cuando Jesús le dijo sígame, le está haciendo un llamado a convertir la misión de Dios en una vocación para su vida. Cuando nosotros aceptamos ese llamado de Dios,
estamos diciendo que vamos a convertir la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios? Principal y general es que todos sean alcanzados. Y yo le puedo preguntar a los pastores, le puedo preguntar a la profeta, a los adoradores, a cualquier ministro que está aquí, ¿en qué lugar o en qué momento tú sientes mayor plenitud? Y yo estoy seguro que me van a decir: cuando estoy en el lugar de mi asignación. Eso te da vocación. ¿Y qué es vocación? Hacer las cosas con amor. La vocación te lleva a trabajar aunque tú no estés cobrando. Ay. La vocación te hace llevar la milla extra aunque tú entiendas que no están valorando tu esfuerzo, pero es lo que tú amas hacer. Y cuando nosotros tenemos ese encuentro genuino con Dios, la misión que el Señor ha puesto en nuestras manos se convierte en nuestra vocación. Es importante que nosotros entendamos que uno de los frutos de tener un encuentro genuino con Dios es obedecer el llamado que el Señor nos ha hecho. Y en la culminación de esta palabra, yo quiero llamar a la atención de más de dos que están aquí. Si eres de esta casa o eres de otra casa, quiero que sepas que tú aquí fuiste asignado por Dios. Que en el lugar donde Dios te plantó Él. Y no tiene nada que ver con el que esté a su alrededor. Tú tienes un designio de parte de Dios. Tú tienes algo que cumplir de parte del Señor. Y él terminó diciéndole lo siguiente. Entonces Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Él le responde: yo soy el que tú estás persiguiendo. Pero le dijo: levántate y ponte sobre tus pies. Hay gente aquí que tiene que levantarse y ponerse sobre sus pies y saber que tú no puedes seguir deteniendo el llamado de Dios en tu vida, porque el encuentro que tú tuviste, todo el mundo tendrá que ser testigo de lo que Dios ha hecho contigo. Tú tienes que testificar, tú tienes que salir y decir lo que Dios hizo contigo. Hubo una mujer en la Biblia que tuvo un encuentro genuino con el Señor, y esa mujer fue la samaritana. Cuando tiene ese encuentro, ella no lo pensó dos veces. Dice que cuando Jesús le descubrió toda su vida, soltó el cántaro y salió corriendo. Ay, ay, ay. Y hay gente que ya tuvo el encuentro, pero tiene el cántaro todavía retenido. Y yo vine a decirte en esta madrugada: suéltalo y sal a testificar lo que Dios ha hecho contigo. La gente te decía arruinada, pero el Eterno te prosperó. La gente te decía loca, pero el Eterno te transformó. La gente no daba nada de ti, pero Él te ha prosperado. Sus ojos de amor te han levantado. Testifica del encuentro que tuviste con Él. Y entrego diciéndote esto: a nadie que no haya tenido un encuentro genuino con Dios va a poder persistir en el llamado. Y para nosotros poder mantener ese encuentro, necesitamos tener una dependencia absoluta de su presencia. Quiero que sepas que cada vez que el Señor nos está llamando a cosas mayores, nos invitará a un encuentro con Él. Nos invitará a subir. Y hay gente aquí que tiene planes, que tiene proyectos, que el Señor le ha hablado de una etapa nueva en su vida, en su ministerio, en su emprendimiento, en todas las áreas de tu vida. Pero el Señor dice: si no has encontrado respuesta abajo, necesitas subir arriba. Necesitas subir.
¿Cómo así? Acabamos de leer, cuando iniciamos leímos que el Señor le dice a los discípulos, Él se iba a ascender a estar con el Padre, pero le deja un mandato, le deja una asignación y le dice a los discípulos: oigan bien, vayan allá al aposento, reúnanse ahí y no salgan de Jerusalén, no salgan de ahí hasta que ustedes no sean investidos de la promesa del poder. Porque cada vez que el Señor nos está llamando a cosas mayores, nos invitará a un encuentro con Él, nos invitará a subir a su presencia, nos invitará a permanecer en el aposento alto. El aposento alto debe ser el modus operandus de la iglesia. El aposento alto debe ser ese lugar donde la iglesia permanezca. El aposento alto debe de ser ese escondite donde se refugia la gente que tiene destino. El aposento alto debe ser ese lugar donde tenemos encuentros continuos con Dios, para que podamos impartir lo que el Señor nos ha entregado. Y así le pasó a los discípulos. Jesús le había declarado cosas mayores, porque Jesús solamente vino, escúcheme bien, Jesús vino e inauguró el reino de Dios. Usted sabe lo que es una inauguración. Le quitó la cintita al reino y él dijo: mayores cosas que la que yo hice, ustedes van a hacer. Pero no podemos hacerlo si nosotros primero no subimos al aposento y somos investidos de ese poder. Porque no hay forma de que la gente sea tocada por nosotros, porque no hay nada bueno en el hombre, todo proviene de Él. Ponte de pie en esta noche. Jesús los preparó a ellos para que pudieran tener el encuentro que iba a disipar, iba a permitir que generaciones fueran impactadas por el poder que ellos habían recibido. Luego de su resurrección duró 3 años preparando y discipulando, formando a los discípulos, alistándolos para la manifestación. Jesús sabía que ellos no podían llegar a manifestar el reino si ellos no eran llenos del poder de Dios. Porque ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús y habían visto todo lo que Jesús hacía en el pueblo. Pero Jesús no solamente quería que ellos escucharan, Jesús quería que ellos conocieran. Porque no es lo mismo escuchar que saber. Por eso la palabra de Dios dice que usted y yo conoceríamos la verdad, y esa verdad nos haría libre. Y conoceréis la verdad, y esa verdad nos va a hacer a nosotros estar libres para siempre. Y esa verdad lo llevó a ellos al aposento, y esa verdad hizo que aunque algunos se fueran, como 120 permanecieran. Y yo estoy creyendo que los que están en esta vigilia son los 120 que permanecieron en el encuentro, que permanecieron ahí. Son los 120 que, pese a todo lo que el mundo está ofreciendo, están diciendo: yo me decido por Cristo, yo me mantengo en el encuentro con Él. Esta generación necesita volverse a un encuentro con Jesús. Todo lo que hemos estado viviendo y todo lo que está pasando es un llamado de atención del Eterno, porque nos hemos ocupado en muchas cosas y muchas veces nos hemos desenfocado de lo más importante. Ese encuentro es el que revela que hemos sido transformados.
Ese encuentro es lo que nos hace separarnos del mundo. Ese encuentro es lo que nos pone con una mirada fija en la cruz. Necesitamos otra vez mirar a la cruz. Necesitamos volver a apreciar el sacrificio de Cristo y decir: no importa lo que cueste, como dice la canción, tu presencia vale mucho más. Y yo me voy a mantener apegada a ese encuentro de Dios en mi vida. Dale ese aplauso al Señor. Lo que provoca el encuentro. Si estabas peleando con la voluntad de Dios, yo te digo en esta madrugada: ríndete. Dile: Señor, ya yo no voy a seguir peleando más, yo me rindo delante de ti. Si había áreas de tu vida que estaban muy vivas todavía, presenta, como dijo el apóstol, tu cuerpo en sacrificio vivo. Y ahí hay una connotación que no voy a entrar en eso porque me tomaría tiempo. Pero el Señor nos está llamando a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Dile al Señor que mi carne se sujete, se alinee a tu voluntad, que yo pueda morir. Y el Señor Jesús dijo: tomen su cruz cada día. Cada día. Se convierte en un reto en el tiempo presente mantener intacto ese encuentro genuino con el Señor. Pero alíate de esa promesa que se manifestó en el aposento alto y dile al Espíritu Santo de Dios: lo que implique el encuentro no importa, yo quiero permanecer ahí. Yo quiero permanecer con Él. Yo quiero estar alineado a ese encuentro. Levanta tus manos en esta madrugada y dale gracias al Espíritu de Dios. Yo oro a que todo aquel que está aquí, que no había sido impactado por el poder del Espíritu Santo, sea impactado y que ese encuentro genuino con el Señor lo lleve a vivir conforme a la voluntad de Dios, y que las cosas de este mundo no puedan impedir lo que Dios ha determinado para su vida. Dale ese aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dale ese aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. 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 Me voy. Pero solamente digo esto, pastora. Mientras estaba ahí, pastor, con mucho respeto, el Espíritu Santo me ponía esta palabra para el pastor. El Señor me hacía saber que hay un tiempo de transición en la vida de este hombre. Y yo podía ver muchas como letras sobre su cabeza, y el Espíritu Santo me decía: hay un espíritu de sabiduría en la palabra que Dios le entrega a este hombre. Y yo podía ver un ejército de hombres detrás de él. Escúcheme, iglesia. El Señor dice: yo levanto el sacerdocio a través de la autoridad que ha puesto en este hombre. Yo no sé cómo ha sido la transición, pero el Señor dice: pastora, yo lleno tu sacerdote de una sabiduría y de una revelación en mi palabra. Yo veo muchas palabras que bajarán de él. Dice el Señor: no habrá limitación en el depósito. Y me dijo: lee Jeremías 51:20. Martillo eres en mis manos y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Dice el Espíritu de Dios: eres un asignado sobre este lugar, y el sacerdocio será levantado, porque hay palabra de sabiduría que Dios
En usted está la palabra profética, pero en Él está la instrucción de Dios. En Él está el logo revelado. Ahí dice el Señor: obraré, me glorificaré, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Eres martillo, hombre de Dios, así que golpea, porque el Señor entrega un ejército de hombres que se le quitará el sueño para que se encuentren con el Dios que lo asignó en esta casa. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la gloria de Dios siga manifestándose en medio de nosotros.